Tengan todos ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo este pequeño tutorial, lo cual les permitirá tener una orientación respecto a la elaboración del diseño metodológico de cuarto año de formación. Eh, un pequeño aporte que de repente les pueda ayudar de acuerdo a los talleres de orientación que hemos venido dando desde la coordinación académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros Riberalta. El cuarto año de formación académica es el primer paso que nos permitirá llevar o llegar al quinto año de formación, ya que en cuarto se plantean las propuestas y en quinto se implementan. Por eso la importancia de poder estructurar correctamente el trabajo que se va a elaborar como propuesta metodológica en cuarto año de formación. Inicialmente voy a presentar algunos procesos de implementación de la PEC, que de acuerdo a la carpeta es como se muestra acá. Tenemos un primer momento que consiste en la organización, planificación, que se desarrolla en el primer semestre. También tenemos un segundo momento, diálogo con los actores en la unidad educativa, haciendo uso de diversos instrumentos de investigación. Esto vale al correspondiente al segundo semestre. Entonces, ¿por qué la importancia de presentarles estas orientaciones de elaboración del diseño metodológico? ¿Por qué? Porque a partir de nuestro nudo problemático y las preguntas problematizadoras, necesitamos hacer uso de este segundo momento en el segundo semestre, donde los estudiantes de este año tendrán una semana adicional para poder profundizar estas preguntas problematizadoras. Por eso es que aquí en su carpeta dice en su contexto con una duración de una semana, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, elaboración de una propuesta educativa fundamentada en el diálogo con los actores y autores. Respuesta a la necesidad, ¿no? En respuesta a las necesidades problemáticas o potencialidades identificadas. Entonces, estos son algunos aspectos que nos están guiando a cómo llegar a la elaboración misma del diseño metodológico. El tercer momento, pues durante el segundo semestre también, socialización de la propuesta. No nos vamos a centrar mucho en estos detalles porque lo que nos interesa es profundizar y orientar mejor la elaboración del mismo trabajo. Aquí podemos ver también los primer semestre, segundo semestre, lo que les acababa de decir. En el primer semestre se hace la ejecución de la práctica educativa y en el segundo semestre tenemos el diálogo con los actores, que es la parte que nos interesa, a la que queremos llegar. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces vamos a presentar los lineamientos de investigación en el diseño metodológico que también debemos tomar en cuenta. No se ve muy relevante en este primer momento, pero ya al elaborar el segundo capítulo va a recobrar mayor relevancia estos aspectos, ya que nuestra investigación y nuestra propuesta estarán orientados a uno de estos lineamientos de investigación, vale decir, ya sea en políticas educativas, diversidad cultural y lingüística, educación social, comunitaria y productiva, formación integral y holística, elementos curriculares, problemáticas de la educación, estrategias metodológicas. Entonces, transcurso, vayamos desarrollando nuestro marco contextual en el capítulo 1 y lleguemos al capítulo 2, vamos a podernos ir afianzando o orientándonos a alguno de estos lineamientos donde ustedes en base a eso podrán elegir la modalidad de graduación. Como les digo, en este primer momento
se va a mirar que no es muy relevante, pero más adelante cobra importancia. Proceso de elaboración. Algunos, vamos a decir, algunas sugerencias. Hacer notar que tenemos la carátula y presentación del docente tutor sin página. Todos estos detalles los vamos a estar dando también en el último capítulo, explicándoles a mayor detalle cómo tienen que ir ya el formato. Sé que al momento ya contamos con un lineamiento final donde están estructurados cada uno de esos detalles. Sin embargo, hacemos mención aquí. También tiene una dedicatoria, agradecimiento, índice, resumen en lengua originaria. Estos aspectos, desde dedicatoria hasta resumen, vamos a compaginar en letras minúsculas, en romanos minúscula, y a partir de introducción, desarrollo metodológico del capítulo 1, 2 y 3, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, lo vamos a compaginar en números naturales. Ya esos ya son más al finalizar que se va dando el formato al documento mismo que vamos a poder contar. Entonces llegamos a la parte que nos interesa, que precisamente es el capítulo 1. Si bien nos damos cuenta, nuestro trabajo estará subdividido en una primera parte que es la práctica, el capítulo 2 como la producción, y un capítulo tercero que es teoría, ¿no es cierto? Teoría y producción. Bien, en este primer capítulo vamos a referirnos exclusivamente al diagnóstico socioparticipativo. ¿Qué significa? Que nosotros hacemos un diagnóstico en la comunidad educativa y es básicamente lo que vamos a relatar. Y para empezar, pues tenemos que empezar con el contexto donde se desarrolló la YPEC. En su estructura esto tendrá de 2 a 3 páginas. Y como primer punto van datos de la unidad educativa. Quiero hacer una recomendación importante en esta parte, que estos subtítulos de datos de la unidad educativa, aspectos culturales, económicos, sociales, no necesariamente tienen que ir subtitulados, que vayan de manera implícita en un solo documento, pero desarrollados de manera ordenada, ¿de acuerdo? De acuerdo a las siguientes orientaciones que le vamos a dar. Primeramente, entonces, ubicamos la unidad educativa. Generalmente, la unidad educativa se describe desde nuestra percepción toda la comunidad. Y para esto se sugiere plantearnos algunas preguntas, tales como las cuales puede decir, ¿dónde está ubicada la unidad educativa? Entonces, si está dentro de nuestro municipio, diremos está ubicada en la calle tal, entre la calle tal, en la zona. Y si es una comunidad, diremos está en la comunidad campesina de nombre, conforme esté el nombre de la unidad educativa, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está ubicada la unidad educativa? Describimos ese detalle. ¿Cuál o por qué el nombre de la unidad educativa? Muchas veces aquí entra la razón de por qué tiene el nombre la unidad educativa. A veces lleva el nombre de una fecha, 9 de abril, 23 de marzo, 27 de mayo, ¿no es cierto? Entonces, en homenaje a quién le pusieron ese nombre a esa unidad educativa. A veces tienen nombres de personajes, entonces hay que también investigar un poquito eso para ver de dónde proviene el nombre, a qué se debe, porque es un marco contextual, ¿no es cierto? Entonces es importante relatar esos aspectos. ¿Con cuánta población cuenta la unidad educativa o la comunidad? ¿No es cierto? Es importante también mencionar la población. ¿Cómo está organizada la unidad educativa? La unidad educativa puede estar organizada por una junta escolar, gobierno estudiantil,
la dirección, personal docente, administrativo. Todos estos aspectos irlos relatando de manera procesual en un primer momento. Tampoco es muy amplio, hay que poner aspectos que sean relevantes, puntuales, tampoco muy cortos. Hay que explicarlos cada uno de los detalles, pero no nos vamos a concentrar exclusivamente dónde está la unidad educativa, con mucha precisión. Marcos generales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otro segundo aspecto. Datos sociopolíticos de su contexto. Entonces es un aspecto importante que también debemos mencionar en nuestro diagnóstico, ¿ya? Y estos deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales organizaciones sociales del contexto? Está hablando de una junta escolar, el contexto donde está nuestra unidad educativa, ¿qué organizaciones existen? De repente son OTBs, son comunidades, son sindicalizados, ¿cómo están organizados? Entonces hay un presidente de barrio, hay una junta escolar, son básicamente organizaciones sociales. Puede ser que alrededor de nuestra unidad educativa puede ser que alrededor de nuestra unidad educativa se encuentre algunos sindicatos, sindicato de mototaxi, eh, centro de madres, puede estar la alcaldía de repente, si estamos próximos, puede haber otras instituciones. Por eso aquí más adelantito también vamos a encontrar otra pregunta que dice, ¿qué instituciones existen en el contexto? Instituciones tales como, por ejemplo, puede estar la policía, podemos tener el ejército, un centro de salud, bomberos, digamos, ¿no? Entonces, instituciones que estén en nuestro contexto. ¿Cómo se relaciona la unidad educativa con esas instituciones? Entonces, es importante mencionar también que nuestra unidad educativa, ¿qué relación tienen con estas instituciones que están en nuestro contexto? ¿O es que la unidad educativa funciona de manera aislada? ¿O se relaciona? Hay complementariedad, ¿no es cierto? Por eso es que la siguiente pregunta que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que nos ayuda, dice, ¿cómo coadyuvan al proceso educativo? ¿No es cierto? Si hubiera una policía cerca, esta policía viene, apoya a la unidad educativa para formar seguridad ciudadana, por decir. O si es que hay una posta de salud, la dirección de la unidad educativa gestiona con esta institución para que la posta pueda hacer periódicamente controles de las vacunas en los niños, hacen campañas de salud, hablan contra la protección y prevención del coronavirus, cosas reales de nuestra actualidad también, que son muy importantes mencionarlos en este aspecto, en este punto. ¿No es cierto? Entonces, todas las ventajas y desventajas también que tengamos con relación a estas instituciones. Y de manera implícita, estos relatos van también visibilizando de alguna manera lo que son las necesidades, problemáticas y potencialidades. Si se dan cuenta, cuando hablamos de una institución y decimos que esta institución coadyuva a la unidad educativa, entonces tiende a ser un aspecto positivo, una potencialidad, que de repente de una u otra manera podría ser pedagogizada. Y si no hubiera esa situación, entonces habría una potencialidad que no está siendo aprovechada. Entonces va a depender mucho de cómo ustedes han podido observar esa situación y narrar en estos aspectos si eso de la existencia de instituciones en nuestro contexto son favorables, no son, o se puede trabajar, coadyuvar, cuáles son las dificultades que pueden impedir esa situación. Por eso la importancia de la observación y el diagnóstico que hacemos en nuestro contexto educativo.
¿Qué otro aspecto? También vamos a mencionar aspectos o datos económicos del contexto. Aspectos muy importantes, como por ejemplo la situación de los ingresos, egresos de las familias, la situación laboral de las familias, la situación económica de las familias, va a influir de manera positiva o de manera negativa en la educación de nuestros estudiantes. Entonces, algunas de las preguntas también que voy a plantear aquí como orientación pueden ser las siguientes. ¿Qué recursos naturales tiene nuestro contexto? Esta pregunta va más allá de nuestro contexto educativo, pero que influye a la unidad educativa. Si estamos en una comunidad, los recursos naturales pueden ser varios, o como no haberlos también. Por ejemplo, en nuestro contexto, pues hablando de Ribera Alta y el Beni, vamos a hablar bastante de recursos naturales como la madera, la castaña, vamos a hablar de recursos naturales como los ríos, los arroyos, los lagos y los beneficios que ellos traen a las familias, tanto en recursos económicos como en alimentación. Y miren, se van a ir dando cuenta ustedes que a partir de ahí también va entrando lo que yo les decía más antes en la anterior diapositiva, que esta situación puede influir de manera positiva o de manera negativa, en el sentido en que cómo estas problemáticas van ingresando a nuestro relato. Los recursos naturales están siendo bien utilizados o es que se está descuidando o hay sobreexplotación y eso llegaría implícitamente, estaríamos llegando a hablar de una problemática, de una necesidad o una potencialidad. No sé si me dejo entender hasta ahí. Entonces, por ejemplo, si una comunidad, barrio, donde está ubicada la unidad educativa, cuenta con un arroyo afluente que es de mucho beneficio para la comunidad. Hay pesca, fauna, pero si no es cuidado adecuadamente, esto pues se va a convertir a la larga en un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque no hay el cuidado necesario. Entonces, de esa manera podemos ir ingresando de manera implícita las problemáticas, necesidades y potencialidades que hayamos podido observar en el contexto. Preguntas como, ¿cuál de ellas es la que mayor ingresos genera? Hablando, por ejemplo, de una área urbana de recursos naturales, vamos a hablar, por ejemplo, de la almendra. Y en nuestro contexto en Ribera Alta, por ejemplo, de las beneficiadoras. Si mi escuela estuviera al lado de una beneficiadora, no sé, hay que hablar bastante de ella. ¿Cómo favorece esa institución en los aspectos económicos a las familias de mi contexto? ¿Cuánta gente, cuántos padres de familia trabajan ahí? Y esas familias son, ¿cuántos niños mantienen en las unidades educativas? Entonces, desde ese punto de vista, ¿hay ingresos que favorecen a nuestro contexto educativo? Sí, puede ser que sí. Pero también hay que mencionar otros, que no necesariamente van a ser, digamos, instituciones. También están sectores que se dedican al comercio informal, al mercado, al sector de mototaxis. Entonces, todos esos aspectos también hay que valorar en este aspecto. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Cuál es la forma de ingreso económico para la mayoría de los pobladores? Eso es lo que les decía. Hay otras fuentes de ingreso. Entonces hay que mencionar cuál de ellas es la mayoritaria. ¿No es cierto? Es importante notar también. ¿Por qué? Porque en un determinado momento
va a ser motivo de estudio comparar si los niños que tienen padres profesionales tienen el mismo desarrollo pedagógico de aprendizaje con relación a otros niños que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Influye o no influye en la educación? Entonces, esto va a ser un motivo de estudio. Hay contextos educativos donde la mayoría de la población de esa comunidad o de ese barrio, de esa zona, son gente generalmente preparada. Hay un alto porcentaje de profesionales, vamos a decir. ¿Y cómo es el comportamiento de sus hijos en la unidad educativa? Tienen mayores facilidades de aprendizaje, cumplen más con los materiales educativos, no hay dificultades en ese aspecto, entonces eso se va a poder evidenciar desde el relato de usted, o puede ser lo contrario también, ¿no es cierto? Son aspectos que hay que ir mencionando en esta parte. ¿Dónde y en quiénes se concentra el poder económico? Entonces, son parte, ¿no?, de todo este relato que vamos a hacer. Entonces, si decimos, si hay empresas más monopólicas, también hay que mencionar. No creo que sea el caso de nuestro contexto, pero si hablamos a nivel global, a nivel nacional, seguramente habrán, ¿no es cierto? Gente que de repente haya explotación laboral, incluso puede haber cuando hay una empresa monopólica y bueno, puede pagar menos y hacer trabajar más, ¿no es cierto? Cosas como esas también podrían suscitarse como consecuencia de alguna dificultad en nuestros estudiantes. ¿Qué más tenemos? Otro aspecto que de repente hay que mencionar necesariamente son los datos socioculturales y lingüísticos de nuestro contexto. Un aspecto muy importante. Hay que hablar de las culturas, la interculturalidad, la lengua, la convivencia que hay en nuestro contexto. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a redactar este aspecto son: ¿cuáles son las características culturales de la zona y la identidad cultural de los pobladores? En nuestro contexto, aquí en Riberalta, diremos pues que nuestra comunidad se identifica como una comunidad cosmopolita, debido a que hay diversas culturas en nuestra población. Entonces, la zona donde está ubicada nuestra unidad educativa puede ser que haya un porcentaje mayor de gente inmigrante de otros lados. Entonces, por lo tanto, va a haber diferentes idiomas, ¿no es cierto? O puede ser una población que se identifica hablante castellano y no hay muchos que se identifiquen con otras culturas también. Entonces, eso es importante narrarlo. ¿Qué aspectos más? ¿Cuáles son las características de la religiosidad de la comunidad o barrio? O sea, aquí también es importante, cuando se habla de interculturalidad, también se habla de creencias religiosas. Y cómo esto influye a la vez en la educación. En el taller presencial que hicimos, hablaba yo, por ejemplo, hay estudiantes que de repente que vienen de familias religiosas y hay actividades en la unidad educativa que a veces no los podemos incluir a participar. ¿Por qué? Por ejemplo, una danza, una actividad musical, y no participan porque pues la religión los prohíbe. Entonces, hay cositas como eso que de repente podrían influir negativamente, positivamente en la unidad educativa, que son parte del diagnóstico. No vamos a juzgar si son buenos o son malos, sino hay que verlo desde el punto de vista si ayuda o dificulta, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características lingüísticas de la zona? Aquí nos vamos a enfocar, por ejemplo, en Riberalta se está aplicando una currícula con la lengua originaria cabineña, pero también pueden haber otras lenguas, esejas, chacobos, ¿no es cierto? ¿Y qué porcentaje hay en la zona donde estamos? ¿Qué porcentaje de hablantes de estos idiomas nativos tenemos? Los estudiantes, ¿cómo se identifican? Y lo más importante también, si es que se valora, se respeta, se usa, se practica en las unidades educativas, y esto desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Cuál es el grado de formación académica de la comunidad? Lo que les decía en la anterior diapositiva.
el grado de formación académica de los padres de familia de la zona va a influir bastante en el comportamiento de los estudiantes en la unidad educativa, ya sea desde el aspecto pedagógico o ya sea desde el aspecto económico. Aspectos que vienen a influir al desarrollo positivo, negativo, normal, regular en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso es importante. Y así como esto nos podemos ir haciendo otras preguntas también. No necesariamente tenemos que basarnos en esto. Estas orientaciones que les estamos dando aquí no necesariamente tienen que ser cumplidas a cabalidad. Por eso son orientaciones, ideas, sugerencias que les estamos dando, que les van a ayudar. Obviamente que no están fuera de lo que tiene que ser, están dentro de los lineamientos ya de elaboración. Un aspecto importante, ¿de dónde salen todos estos datos? De todos los instrumentos de investigación que ustedes han aplicado. ¿No es cierto? Todo está en base a los diagnósticos, diarios de campo que ustedes han utilizado. No es otra cosa más que volverlos a revisar, utilizar y revisar. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Y bueno, después de haber mencionado todo lo anterior, ustedes no van a ser muy ampulosos en eso. Si se dan cuenta, por ejemplo, nos pide de 2 a 3 páginas. Entonces, pues no van a hacer de cada aspecto ustedes muy amplio hasta llegar a unos 2 o 3 páginas de cada aspecto. No es así. Entonces hay que puntualizar lo necesario. Tampoco muy cortito. Hay que explicarlo, detallarlo, pero no vamos a ser muy amplios porque no es un aspecto que de repente del cual tengamos que, digamos, hacer renombre en nuestro proyecto. Este aspecto que tenemos aquí, sí. ¿Por qué? Porque es el aspecto que más nos interesa a nosotros como investigadores educativos. ¿Por qué? Porque nuestras propuestas en cuarto de año de formación van a ir dirigidas específicamente a la parte pedagógica. Si yo como investigador he visto que la unidad educativa he detectado una necesidad, la barda se cayó, hay una necesidad urgente de poder componer. Pero nosotros como equipo investigador podremos solucionar eso, está dentro de nuestras competencias. Es más institucional, no es tan pedagógico. Puede ser que influya así, porque los estudiantes de repente se escapan, llegan tarde, entran por ahí, puede ser una dificultad, una problemática. Pero es algo a lo que nosotros como investigadores no podemos ir a plantear específicamente eso como una tarea pedagógica. Entonces, lo que más nos tiene que interesar a nosotros es el aspecto pedagógico. Después de haber hecho ese diagnóstico contextual, tenemos que enfocarnos más en lo pedagógico. ¿Y qué preguntas nos pueden ayudar a redactar esta parte del aspecto pedagógico? Por ejemplo, ¿con qué instrumentos de gestión institucional cuenta la unidad educativa? Importante mencionar si la unidad educativa tiene o no tiene un PSP elaborado, si tiene o no tiene un POA de unidad educativa, si hay los planes anuales trimestralizados en la dirección o los docentes lo manejan, son documentos importantes que rigen la gestión institucional. Por lo tanto, ustedes son lo primero a lo que van a enfocarse, ¿no es cierto? ¿Hay o no hay? Entonces, eso hay que desarrollar. ¿Qué más? El PSP contribuye a responder las problemáticas del entorno. Cada unidad educativa tiene su PSP, pero desde el punto de vista diagnóstico de ustedes van a poder enfocarse en mirar eso si es que ese PSP responde a las problemáticas que dice que la comunidad tiene, o es que solamente se ha hecho para cumplir con la dirección distrital, de repente que lo hayan elaborado solo los docentes y de repente nadie más lo sepa. Y eso hay que investigar. Entonces, como ustedes como investigadores seguramente han agarrado el PSP, han estudiado el PSP y tendrían que haber hecho un sondeo
en los estudiantes, en los padres de familia, en la junta escolar. ¿Sí? ¿Está respondiendo su PSP a las necesidades a las que se ha planteado? Puede ser que algún padre de familia no conozca su PSP de la unidad educativa. Entonces, esos aspectos hay que mencionarlos aquí. Otro aspecto, ¿cómo se están aplicando los elementos curriculares y el PAT? Elementos curriculares. Estamos hablando del objetivo, los contenidos, orientaciones metodológicas, materiales, los criterios de evaluación, producto. Curriculares del PAT, del Plan Anual Trimestralizado. ¿Qué significa? El PAT. El objetivo del PAT es coherente con el objetivo del PSP. Lo que se programa en el Plan Anual Trimestralizado tiene relación con el PSP planteado para la unidad educativa. Aspectos como ellos. Si su objetivo toma en cuenta el PSP, ¿no es cierto? Y si sus momentos curriculares, ya sea la práctica, teoría, producción y valoración, se toman en cuenta, esos detalles ya entran en este aspecto, en esta parte. ¿Qué otro más? Otra pregunta. ¿Cómo se está aplicando? Bueno, eso ya dijimos, ¿no? Existe la articulación, integración y armonización de áreas en la planificación y concreción curricular. Si son de primaria dirán, el docente está articulando los campos o los contenidos. El docente articula lenguaje con música, con educación física y con artes plásticas, o no, o lleva de manera separada. Su planificación es, digamos, matemática, de lenguaje, de ciencias naturales, o está articulado. Y ahora en el proceso de implementación de esa planificación, el docente lo desarrolla de manera articulada o no, o lo hace de manera fragmentada. Hoy nos toca lenguaje, estudiantes, y vamos a pasar lenguaje solamente. Mañana matemáticas. O es que está integrando. Integrar sería mientras hacen matemática mediante un cuentito, mediante una ronda, entonces está integrando contenidos. Se están relacionando. Al avanzar matemáticas hemos dibujado y hemos pintado, por lo tanto se está articulando con artes plásticas. Esa articulación existe en la planificación y el proceso son aspectos que tenemos que observar como investigadores. Y eso es lo que en este aspecto, en el diagnóstico, hay que marcar, hay que expresar. El docente trabaja de esta manera, articula. ¿Cómo está articulando? Hay que decir cómo articula. En su planificación toma en cuenta los contenidos del campo o articula con otros campos también. Y en el proceso los desarrolla de esa manera que yo les estoy explicando. O sea, son aspectos que hay que ir observando. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué metodología y técnica utiliza el maestro? ¿Son secuenciales los contenidos? ¿Están aplicando los planes y programas? Pregunta interesante. ¿Los profesores planifican? ¿Cada qué tiempo están presentando su planificación a la dirección? ¿Esas planificaciones toman en cuenta el PSP? ¿El profesor, antes de planificar su PDC, toma en cuenta su plan anual trimestralizado? Pues que al cálculo nomás saca. ¿Cómo elabora el objetivo del PDC? ¿Docente guía? La norma nos dice que para hacer el objetivo del PDC hay que tomar en cuenta los objetivos del PAD y del PSP. El docente en el aula lo está haciendo de esa manera. Está tomando en cuenta el objetivo del año de escolaridad. Está tomando en cuenta las salidas de cada curso, las capacidades que se dice, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos
deben ser desarrolladas, mencionadas en este punto de los aspectos pedagógicos. ¿De acuerdo? Entonces, este punto nos tiene que llevar, pues, implícitamente a detectar problemáticas, potencialidades y necesidades. Vamos a esperar sugerencias a este planteamiento también, porque vamos a colgarlos vía YouTube, así que pueden hacer ahí sus comentarios, consultas y preguntas también, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Posteriormente, vamos a irnos, con todos estos antecedentes, nos vamos al proceso de problematización, que también va a corresponder entre 2 a 3 páginas. Problematización. ¿Qué hacemos con en este acápite? ¿A quién nos vamos a referir y a quién nos vamos a concentrar en qué? La problematización no es otra cosa que el procesamiento de la información, que ustedes ya lo tienen después de haber hecho su práctica educativa y haber implementado todos sus PDCs correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todos nuestros instrumentos y como equipo nos vamos a sentar a trabajar y a revisar. ¿Revisar qué? Nuestro diario de campo, guías de entrevistas, las entrevistas, guía de observación, diario de campo, lista de cotejo. Todos los instrumentos habidos y por haber que nos hayan dado nuestros docentes de investigación, lo vamos a desbaratar así, todo, y empezar a procesar, a ordenar cuál corresponde a cuál. ¿De acuerdo? Entonces, para esta situación vamos a tomar en cuenta algunas sugerencias, tales como las que dice aquí, por ejemplo. Se va realizando el subrayado del cuaderno de campo haciendo uso de 3 colores. Puede ser rojo para identificar problemas, amarillo para identificar necesidades y verde para identificar potencialidades. Esto en los cuadernos. Nuestro cuaderno de campo o diario de campo, que se llame, diariamente debe ser subrayado los aspectos más sobresalientes que en ese día hayamos podido captar. ¿De acuerdo? Entonces, no es nomás escribir por escribir. Ustedes llegan en la tarde y hacen el subrayado de su cuaderno de campo. Y eso al finalizar la práctica, pues uno ya va estudiando. Este era el punto más importante. Este era otro aspecto relevante. Esta situación ha sido un aspecto que necesita ser estudiado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El subrayado se realiza de cada día que describieron en su cuaderno o diario de campo. Cada día debería ser hecho. Pero si no lo han hecho, pues hay que sentarse en un determinado momento y a revisar todo nuestro instrumento. De todos los apuntes, de manera diaria, se va realizando un listado de problemáticas, necesidades y potencialidades identificadas. Entonces, en este caso, en este procesamiento de información, ¿qué nos está diciendo? Que de todos los instrumentos que tenemos que empezar a revisar relatos, situaciones observadas, problemáticas detectadas. Entonces vamos a ir clasificando. Estas son necesidades, estas son problemáticas, estas son potencialidades. Y nos vamos a hacer un listado de necesidades, otro listado de problemáticas y una última listada de potencialidades. En eso consiste el procesamiento de información. Primero nos sentamos y rebatimos todos los instrumentos que tengamos y buscamos todas las necesidades, problemáticas y potenciales. ¿Qué más nos dice? Posteriormente se reúne el equipo para el diálogo, análisis, reflexión e interpretación. Llegan a priorizar un problema, necesidad o potencialidad. En base a las preguntas formuladas en el instrumento, podemos orientar a identificarnos un nudo problemático.
Estas necesidades, problemáticas y potencialidades que vamos a detectar de todos los instrumentos que tenemos, nos va a llevar a nuestro nudo problemático, que es nuestro objetivo en este momento, llegar al nudo problemático. Entonces, con estas sugerencias, vamos a pasar a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay una herramientita, un instrumento para clasificar todo eso. Este instrumento es un ejemplo. Este instrumento, por ejemplo, aquí yo tengo un cuadro de necesidades para detectar necesidades. Entonces, necesidades. Preguntas que yo he podido hacer a los padres de familia, a la junta escolar, a todos los actores sociales que hayamos tenido en nuestro proceso de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, tengo una pregunta que dice, desde su percepción, ¿cuáles son las principales necesidades de la comunidad o barrio? Y aquí pueden haber varias preguntas, ¿no es cierto? Y eso es los que voy a ir desarrollando más a continuación. Pueden haber otras preguntas que estén en base a problemáticas. Pueden haber otras preguntas que estén dirigidas hacia buscar potencialidad. Pero, por ejemplo, tomemos esta una, necesidad. Hice una pregunta. A esta primera pregunta, ¿qué me han respondido a los que yo he entrevistado? Estos son los que yo he entrevistado. Y les he preguntado esta pregunta. Y Juan Mendoza me ha respondido. Para mí, una necesidad más importante del barrio es la carencia de agua potable para todas las familias. Apenas unas cuantas horitas en la mañana hay agua. Bueno, es lo que él menciona como necesidad. El padre de familia puede decirlo de diferentes maneras. Eso no siempre el padre te va a responder conforme tú quieres que te responda. Pero ya ahí estás tú y está el equipo para analizar y identificar cuál es una necesidad, problemática o potencialidad. Ya no importa en qué momento el padre haya respondido, pero ya aquí te ayuda a ti. ¿Qué más? Otro aspecto que él ha mencionado. Otra necesidad que tenemos es la carencia de contenedores en algunos lugares más concurridos en el barrio, debido a que hay basura y todo lo demás. María Cordero me dice, lo que sufrimos es por falta de agua potable, nos dan por horita. También sería la falta de policía. Ricardo Yanamo, ¿qué me dice? La principal necesidad sería agua potable. En nuestro barrio nos dan horitas. ¿Qué más dice aquí? Lo que necesitamos también es que haya guardias de seguridad por las noches. Y así. ¿Y quién me habrá respondido lo otro? Actor y así sucesivamente. A cada pregunta. Entonces, este instrumento hay que aplicar para cada pregunta que nosotros hayamos hecho. Y de todos los instrumentos hay que irlos clasificando así también. Y aquí, por ejemplo, yo ya puedo priorizar cuál es la primera necesidad que tiene respecto a esta pregunta. ¿Cuál se detecta primero? Carencia de agua, agua potable. Entonces puedo decir, por el contexto rebuscado, pues aquí se necesita agua, es lo que la gente más necesita. Como segundo aspecto, necesidad más importante también podemos mencionar falta de policía, guardia de seguridad, que es lo mismo, que quiere decir que hay asaltos, robos de repente. Y como tercero sería carencia de contenedor. Entonces, ¿cuál es lo que les urge más? Agua potable. Entonces, esta a la larga podría traer problemáticas también en la educación. Este es un ejemplo de cómo podemos empezar a buscar, priorizar potencialidades, necesidades y problemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a este cuadrito lo vamos a hacer tanto para problemáticas como para potencialidades y vamos a irlos sacando hasta que tengamos una cantidad harto. Con la cantidad, el equipo, ¿qué hace en esta situación? Una vez ya como equipo, yo me he sacado mi lista
de necesidades. 40, 50 necesidades. Problemáticas igual. Potencialidad de igual manera. Muchísimo. Una vez realizado todas esas problemáticas, ¿qué hacemos como equipo? Empezamos a seleccionar. Pues. Hay problemáticas que se semejan unas con otras. Entonces, esta puede ser esta. Entonces, ustedes le van juntando, pero le van haciendo volver menos. De 50 problemáticas que tengan, pues los reducen a 20. Y de esas 20 lo siguen estudiando hasta que queden en 3, en 4 y así sucesivamente. Cosa que englobe. No tanto que se junten todos los problemas en uno solo, sino hay que buscar el problema madre. De este problema surge este otro problema y de ahí surge el otro problema. Entonces, en eso trata el análisis, de interpretar las necesidades, problemáticas y potencialidades. ¿Cuál es la causa, la razón? Entonces siempre vamos a tratar de atacar a la razón, a la causa. Si habláramos de un árbol de problemas, el problema más grande tendría que ser el tronco, ¿no es cierto? Si atacamos al tronco, todo lo demás se va a afectar. Entonces, igualito es en esta situación, hay que priorizar cuál es el problema o la necesidad más importante que influye a las demás. Entonces, de eso se encarga el equipo. De los 50 necesidades que tienen, las hace volver 3. Y vamos a tener, digamos, 3 de problemática, 3 de necesidad y 3 de potencialidad. Seguimos analizando más a profundidad hasta que quede uno solo. Ahora, como ustedes van a tener necesidad, problemática y potencialidad, ya el equipo decide cuál trabajamos. Una problemática, una necesidad o una potencialidad. Y dependiendo a la decisión que ustedes tomen, pues tendrán sus argumentos también, por las razones de estudio que han realizado. Entonces priorizan uno. Entonces, para redactar esta parte, la redacción en este acápite empezará exponiendo la manera en que hemos obtenido la información. Todo lo que les hemos dicho aquí en este acápite, es los instrumentos que le hemos dado en las anteriores diapositivas, no son precisamente para irlos poniendo en la carpeta, en nuestro trabajo, sino eso nos va a permitir venir aquí y hacer la narración. Ejemplo, para poder identificar las diferentes necesidades, problemáticas y potencialidades de la comunidad educativa donde el equipo comunitario de trabajo de grado realizó el desarrollo de la PEC, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación, tales como SER, y ahí ustedes seguirán especificando. Prosigue la narración. Otro ejemplo, una de las problemáticas que resaltó a la vista del equipo comunitario de trabajo de grado fue la inseguridad ciudadana. Bueno, aquí debería ser la carencia de agua, ¿no? Pero ya, el ejemplo va así. ¿Cómo se percataron? Entonces aquí decimos cómo nos hemos percatado de esa necesidad, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes van a decir, es que doña María Cordero, portera de la institución, afirma que es muy peligroso la zona, especialmente en las noches, incluso a la hora de salida de los estudiantes les han asaltado algunas veces, ¿no es cierto? Entonces, así se han dado cuenta ustedes, han detectado así. Es porque hemos entrevistado a este padre, y han dicho esa necesidad. Por eso es la importancia, ¿no?, de mencionar este aspecto. Otro, la sensación de los estudiantes no era distinta. Esto es una entrevista a un estudiante, por ejemplo. A mi hermano mayor una vez le asaltaron aquí a la vuelta del colegio, y no era de noche, señala Juan Carlos, ¿no es cierto? Por otro lado, también podemos mencionar lo que dice el director. El director de la unidad educativa manifiesta que la inseguridad en la comunidad educativa persiste, no persiste, es frecuente, las razones por las que ocurre. Entonces, cada entrevista que han realizado ustedes, hoy ustedes lo van relacionando, articulando y redactando de manera procesual. ¿De acuerdo? Entonces aquí en estos ejemplos nos pueden ayudar a poder esclarecer esa parte.
Continuamos. Sugerencias a considerar al definir el nudo problemático. Antes de definir nuestro nudo problemático, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta? Para llegar a priorizar, se sugiere considerar los siguientes parámetros. La relevancia en tiempo y espacio de la problemática, necesidad o potencialidad en función de una inmediata intervención pedagógica. ¿Qué significa? Este problema que nosotros, problema, necesidad o potencialidad que estamos estudiando, ¿de qué tiempo data? Puede ser que sea reciente, o de acuerdo a las entrevistas puede ser, hace 10, 5, 15 años, este problema siempre ha habido y nadie ha podido dar solución. Entonces eso nos va a dar una determinación a nosotros si es urgente o puede esperar. Entonces eso nos va a ayudar a priorizar el mundo problemático. ¿Qué más? Las condiciones académicas, económicas, socioculturales del equipo comunitario de trabajo permiten encarar la problemática, necesidad o potencialidad en beneficio de la comunidad. Es lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, si le hace falta a la unidad educativa una barda, está en nuestra posibilidad como equipo de investigación poder dar solución a eso, ¿cierto? Aspectos como ellos hay que tomar en cuenta al momento de priorizar esto. Entonces tienen que estar dentro de las posibilidades económicas de nosotros, de las posibilidades culturales de nosotros también, para poder encarar. Y por supuesto, ser socializados con la comunidad educativa, también este aspecto es muy importante. ¿Qué más? Compromisos de todos los actores de la comunidad educativa en atender la problemática necesidad o potencial. Quiere decir que este diagnóstico que ustedes tienen que haberlo socializado en la comunidad educativa y haber planteadoles ustedes, decir, estas necesidades tiene esta unidad educativa, tiene estas problemáticas y estas potencialidades. Si trabajamos estas necesidades o estas potencialidades, ¿cómo nos van a ayudar ellos? Entonces es una manera de repartir también funciones. Los padres de familia van a apoyar desde allá, los docentes desde allá, y nosotros como equipo también vamos a poner nuestra parte. Entonces, irá a mejorar, a transformar la realidad del momento en que nosotros hemos investigado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Elaboración de un cuadro de priorización de las principales necesidades problemáticas o potenciales. Es lo que le hacíamos en el anterior diapositiva, donde les decía, hacemos un cuadro de necesidades, un cuadro de potencialidades y un cuadro de problemáticas, que nos va a ayudar a priorizar. ¿De acuerdo? Entonces esto yo creo que nos va a ayudar bastante. Nudo problemático. ¿Cómo redactamos el nudo problemático? A partir de la lectura de la realidad sobre la problematización y el contexto de la PEC, el equipo comunitario de trabajo identifica una necesidad, problemática o potencialidad de la comunidad educativa a través del proceso participativo del diálogo reflexivo en todas las realidades vividas y testimonios de actores de la comunidad. Entonces, todo lo que ya hemos dicho anteriormente ya viene a estacionar aquí. Ya hemos sacado la lista, ya hemos priorizado, ya hemos tomado uno. Tomando en cuenta, entonces, redactamos nuestro nudo problemático, que para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente cuadrito, que dice, para su redacción debe responder a las siguientes preguntas. ¿A quiénes o quiénes afecta o beneficia este problema que vamos a estudiar? ¿Quiénes se van a ver beneficiados? ¿O quiénes hacen ese problema? Digamos, los estudiantes, los padres de familia, los docentes, ¿no es cierto? ¿A quiénes o quiénes? ¿Qué está pasando? Y aquí denotamos el problema. No tienen interés, por ejemplo, aquí hay una problemática. Entonces, ¿quiénes? Los estudiantes. ¿Qué tienen esos estudiantes? No tienen interés. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué problema hay, no es cierto? ¿En o dónde? En mejorar la escritura. ¿Cómo es? ¿En o de qué? De mejorar la escritura, o sea, la estrategia o la dificultad que tienen. El problema no tienen interés, pero ¿en qué influye? ¿En qué influye esa problemática? ¿En qué influye
en el proceso pedagógico. ¿Dónde? En las diferentes asignaturas. En este caso vamos a hablar enfocada a nuestra especialidad. Si es en educación física, dirá al momento de desarrollar ejercicios o al momento en una gimnasia rítmica. Y si es en inicial, dirá en los momentos de, por ejemplo, de la vocalización. ¿Qué más manejan los niños? Capacidades como esa, ¿no? Y en primaria, pues, en poder escribir, leer, qué dificultades tienen. Entonces, a ese campo se tiene que dirigir. Entonces, a continuación vamos a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos, una de problemática, una de necesidad y una de potencialidad. Entonces, para un ejemplo, ustedes van a tomar solo uno, de acuerdo a lo que ustedes hayan hecho el estudio necesario. Los estudiantes de quinto de primaria comunitaria vocacional, ¿qué está pasando? Dice, demuestran poco interés en la interpretación de cuentos y leyendas regionales, ¿dónde? En actividades culturales de la comunidad educativa. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo. Puede ser así, no puede ser así, para que se vayan basando ustedes. No tienen que hacerlo igualito que el que yo tengo aquí, porque el problema de ustedes es diferente. ¿De acuerdo? Y no todos tienen que basarse en la misma problemática. En este caso, demuestran poco interés en la interpretación de cuentos. ¿No es cierto? También hay que tomar en cuenta que la mayoría de los casos se va a ir direccionado a las capacidades que tengan que desarrollar cada uno de los cursos, cada una de las asignaturas o cada una de las especialidades en los cursos que vayamos a implementar esta propuesta. Una necesidad. La unidad educativa no cuenta con cobertura de Internet para clases virtuales de comunicación y lenguaje en sexto año de primaria. Una necesidad. Que es un nudo problemático para una necesidad. Potencialidad. El o la docente de educación física, ¿qué tiene? Dice con ello. Tiene dominio metodológico y adecuado en el uso de materiales deportivos en el primero de primaria. Es una potencialidad. ¿Cómo diferenciamos si nuestra problemática está dentro de problema, necesidad o potencialidad? Las problemáticas generalmente van a ser dificultades que surgen, que se muestran a diario en el desarrollo pedagógico. En cambio, las necesidades son la ausencia, no hay. Por eso es que aquí, por ejemplo, dice, la unidad educativa no cuenta, quiere decir que no tiene, falta. Por eso es que es una necesidad, necesito, no hay. ¿De acuerdo? En cambio, una problemática, pues, está ahí, pero hay incomodidad, algo que no permite funcionar bien. Entonces, es una problemática. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí el interés, pero pueden ser otros también, ¿no es cierto? Por ejemplo, la dislexia puede ser un problema, la disfalia puede ser una problemática. ¿Cómo afecta? Entonces, nos podemos encargar de cómo mejorar. En este último tiempo, por ejemplo, en primaria, se ha detectado bastante que la baja comprensión lectora ha sido una problemática que hay que trabajar. Entonces son diferentes problemáticas que podemos encontrar. Están ahí presentes, pero algo no permite desarrollarlo. En cambio, la potencialidad es más fácil de detectar. Es algo que existe ahí, pero que muchas veces no se está utilizando, beneficiándonos de ellos. Por ejemplo, teníamos otro ejemplo en potencialidad. Hay unidades educativas que han sido dotadas completito de una sala laboratorio de computación, pero lamentablemente no ha habido un docente o alguien que maneje todo ese aspecto para poder explotarlo al máximo. O a veces por el miedo mismo de fregar algunas máquinas y nadie lo ha hurgado y ha quedado ahí. Hay una potencialidad con una problemática de que no hay quien los resuelva, ¿no es cierto? Entonces, esos son los nudos problemáticos, pueden ser formulados en ese sentido. A partir de estos nudos problemáticos,
vamos a plantear nuestras preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras planteadas las utilizamos para el diálogo con los actores de la comunidad educativa, profesor, directores. Una vez, a partir de este nudo problemático, vamos a realizar preguntas que nos ayuden a responder a esa problemática o necesidad. Y esas preguntas lo vamos a llevar nuevamente a la comunidad. Por eso es que el cuarto año de formación, después de haber terminado su proceso de práctica, elabora este primer capítulo, llega a las preguntas problematizadoras y con esas preguntas problematizadoras regresa una semana más a la comunidad educativa, justamente para profundizar ese aspecto, el nudo problemático, con las preguntas problematizadoras. A ver, ¿qué nos dice aquí? Se plantea preguntas problematizadoras de acuerdo al nudo problemático, utilizando las categorías qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, para qué. ¿A quiénes puede formularse más categorías de acuerdo al problema, necesidad o potencialidad? Pueden hacerse más preguntas. Se describe y justifica la relevancia y pertinencia del nudo problemático en base a las respuestas de las preguntas problematizadoras. Entonces quiere decir, en base al nudo problemático hay que hacer preguntas de por qué ese problema, esa necesidad o esa potencialidad. ¿Cómo solucionar? ¿Cuál es la causa? Pueden hacerse usted un sinfín de preguntas. 10, 15, 20 preguntas en base a ese nudo problemático. Pero luego hay que priorizar. Porque si ustedes hacen muchas preguntas, obviamente su trabajo va a ser más objetivo, más rico. Pero después para procesarlos va a ser complicado porque tanta información va a necesitar ser procesado con minuciosidad. Se aconseja, el nuevo lineamiento nos indica 6 preguntas problematizadoras. O 5, no recuerdo bien. Entonces, 5 o 6 preguntas problematizadoras que hay que trabajar. Menos tampoco puede ser. Entonces, en base a eso vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. En base a mi nudo problemático, yo les diré cómo se manifiestan en los estudiantes el bajo interés por interpretar cuentos y leyendas culturales de nuestra región. Una pregunta. ¿En qué beneficia la interpretación de cuentos y leyendas de nuestra región en actividades curriculares de la comunidad educativa? ¿Cree usted que la interpretación de cuentos y leyendas de nuestra región promueve valorar la cultura sociocomunitaria? Y sucesivamente podemos ir haciendo más preguntas como equipo. Como les decía al principio, podemos formularnos unos 10, 12, 15. Entonces de esos vamos a ir priorizando. De 2 preguntas podemos hacerlo volver uno que tengan relación. Entonces, cosa que quedemos en 6, 5 preguntas, hay que trabajarlas. ¿De acuerdo? Entonces, con las preguntas problematizadoras realizamos un plan de actividades. Una vez que hemos realizado las preguntas problematizadoras, es necesario que nosotros hagamos un plan de actividades, porque después de tener las preguntas problematizadoras vamos a tener que salir una semana a la comunidad educativa para hacer el estudio en profundidad. Aquí un ejemplo. No, voy a agradecer a los colegas que me han compartido estos instrumentos también, de otras normales, y los estoy utilizando como ejemplos para podernos ayudar. Por ejemplo, aquí está el nudo problemático. Insertar aquí el nudo problemático, pregunta problematizadora aquí también, el objetivo que va a tener nuestra pregunta problematizadora, a quiénes vamos a realizar esta pregunta, desde aquí describimos aquí fuente de la cual obtendremos, si va a ser al padre de familia, al director, al estudiante, a quiénes, de quiénes va a salir esto, ¿no es cierto? Instrumento, muy importante, en base a estas preguntas problematizadoras tenemos que elaborar los instrumentos. Guía de entrevista, guía de observación, la mayoría va a ser guía de entrevista. Vamos a necesitar grabadora, filmadora de repente para grabar, para las charlas informales que vayamos a realizar a cada uno de los actores de la comunidad. ¿De acuerdo?
Indicadores. Señalamos aquí los aspectos de la información o indicadores que procuran encontrar en la fuente. ¿Qué necesitamos conseguir de ellos? ¿Ya? Indicadores. ¿Qué estamos buscando? Entonces este instrumento nos va a ayudar. Es un plan. Este plan tienen que tenerlo antes de salir la segunda semana. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces concluiría el primer acápite. Bueno, son dos, este primer capítulo tiene 3 acápites. El tercer acápite que corresponde en estrategias metodológicas, de 1 a 2 páginas. Esto ya es fácil, ya, ¿no? No hay mucho problema. El método de investigación y las técnicas e instrumentos utilizados para el diagnóstico socioparticipativo hasta las preguntas problematizadoras. ¿Qué hacemos aquí? Relatamos. Desde el método de investigación, ¿qué método de investigación hemos aplicado? Las técnicas que hemos utilizado y los instrumentos que nos ha ayudado para el diagnóstico y cómo hemos formulado nuestro nudo y cómo hemos redactado nuestras preguntas problematizadoras como equipo. Es una narración de cómo hemos hecho estos aspectos. Por ejemplo, que yo puedo plantear, iniciar una redacción de esta manera. Para poder contar con la información real de la unidad educativa Riberalta, a través de la metodología de investigación y acción participativa, llegamos a la conclusión de formar o de recabar información. Entonces, sí, continúo, ¿no es cierto? Otro aspecto, se aplicó entrevista al director, maestro, junta escolar, madres y padres de familia y estudiantes para contar con información respecto a qué. Sí, usted continúa, por eso que yo les he dejado aquí con puntitos para que ustedes puedan continuar ahí. Respecto también a la observación directa, diario de campo, ¿cómo han utilizado ustedes estos instrumentos? ¿Cómo les ha ayudado? ¿En qué momento lo han utilizado? Entonces no es más que una narración de todo este proceso que han desarrollado hasta aquí. Por eso es que no es mucho también, 1 a 2 páginas. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí concluimos el primer capítulo. Mil disculpas por algunas dificultades que hayan podido haber, tanto de fondo como de forma. A veces pues no estamos muy acostumbrados a hablarle a una máquina, ¿no es cierto? Es siempre mejor de persona a persona. Pero bueno, nos estamos acostumbrando a las nuevas tecnologías y podernos comunicar mejor en este sentido. Espero que sea de ayuda para ustedes. Comenten en los comentarios, consulten, pregunten y saben dónde encontrarnos. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes.